Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad para conversar acerca de la palabra de Dios. Recuerde usted que durante este trimestre, todos estos meses, hemos estado estudiando de educación y en esta oportunidad y en esta semana vamos a conversar acerca del cristiano y el trabajo. Es un tema relevante, importante. Yo creo que nuestro hermano amigo, don Hernán Amigo, quien nos gustosamente ha accedido a estar con nosotros, y le damos una cariñosa bienvenida a poder desarrollar este tema del trabajo, ¿verdad, mi hermano? Mi pastor, Claro que perdón. sí, claro que sí, mi querido hermano Raúl. Siempre es un gusto poder acompañarles, poder aportar ahí con un granito de arena y reflexionar y tratar esta temática tan interesante del cristiano y el trabajo en el contexto de la educación, ¿no? El texto central está allí en 1 Corintios 15:58 y dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estuve pensando, Hernán, acerca de este texto porque este es el último versículo del capítulo. Y si uno mira todo el capítulo, se da cuenta que está hablando de un problema muy serio que tienen los seres humanos, que es la muerte, encontrarse con el final de la vida, una cosa así. Eh, y que al Claro. final hagamos las cosas para la salvación, o sea, todo lo que hagamos en realidad es para la salvación de las personas, eso es lo que interesa. Y en ese contexto Pablo le dice: por favor, permanezcan ustedes atentos en ese trabajo, porque sabiendo que ese trabajo en el Señor no es en vano, porque a veces sucede eso, ¿verdad? Entonces, entre la educación y el cristiano y el trabajo, ¿qué podemos decir acerca de estar siempre atentos a trabajar por el Señor? De hecho, el cristiano debe tener, y vamos a llegar a esa conclusión, ¿no? Quizás hacemos un adelanto. El estilo de vida del cristiano es muy, o debe ser muy distinto al del resto. Alguno de los días más adelante señala que uno separa la vida en vida laboral, vida de ocio o espacio, ¿no? Y tiende a segmentar la vida, pero aquí no, en general, toda, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir en la línea de poder hacer esa obra que no es en vano, la obra del Señor, que es un trabajo también para el cristiano y que es la razón de ser de la vida del cristiano. O sea, si somos cristianos no podemos dejar de trabajar por el Señor. De hecho, el trabajo fue idea de Dios. Está más que documentado ahí a través de las escrituras de que Dios diseñó el trabajo para que el ser humano pueda crecer, para que pueda desarrollarse. Así que debemos siempre, y como lo señala Pablo ahí, el trabajo en el Señor no es en vano. Algunos sí argumentan que cuando Dios dijo del trabajo, pareciera que lo tomó como una carga para la persona, porque dice el texto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces parece que algunos piensan que esto fue como una obligación que era algo de sacrificio, de tener que cumplir alguna responsabilidad. Pero mirando con detención el texto, en realidad no es así. Ahora, ¿qué podemos decir de las muchas facetas del trabajo? Eh, ¿Qué incluye? ¿Qué es lo qué constituye? ¿Qué significa trabajo en realidad? ¿Cómo podrías tú definir eso, conversar acerca de las facetas del trabajo? Bueno, el tema del trabajo nosotros podemos hablar en base a lo que Dios había indicado, ¿verdad? Debían, por ejemplo, Adán y Eva debían dedicarse a un trabajo creativo y un servicio amoroso, y nosotros sabemos que este trabajo era algo agradable para el ser humano. De hecho, cuando nosotros vemos y vamos haciendo una comparación entre el trabajo antes del pecado y después del pecado, probablemente veamos una diferencia. Y nosotros podíamos o podríamos decir que dentro del contexto del trabajo como tal, el trabajo nos ayuda para poder desarrollarnos, para poder llegar a aquellas personas que no llegaríamos de otra manera. Nos enseña a poder vivir la vida de una manera diferente, porque para eso, para poder trabajar, necesitamos esforzarnos. No es de la noche a la mañana que este esfuerzo viene
automáticamente o que podemos trabajar sin tener esfuerzo. Siempre vamos a necesitar esforzarnos para poder avanzar en el trabajo. Y en general, de estas facetas, a veces algunas personas, ¿verdad? Trabajan por necesidad, ¿cierto? Por eso muchos no les gustaría trabajar, y de hecho he escuchado muchas personas que cuando estuvimos en este contexto de pandemia, ¿verdad? Y estuvimos en casa, se gozaban porque no tenían que hacer muchas cosas, pero cuando el trabajo comenzó a abordar esos momentos íntimos de su hogar, o el trabajo se trasladó a la casa, cambió toda la perspectiva, ¿no? Y ya el trabajo comenzó a ser o a ocupar un poco más de tiempo del que debía ocupar, ¿no? Y eso llegó a algunos a llevarlos a los profesionales de la salud para poder atender distintas necesidades. También el trabajo puede dar a una persona un sentido de dignidad dentro de todo. Es típica pregunta esa que le hacen: ¿y qué haces tú o qué eres? ¿Verdad? La mayoría, así como usted, hermano Raúl, sigue trabajando a pesar de estar jubilado, ¿no? Entonces, ofrece una razón para poder motivarse, para poder levantarse cada mañana y decir: esto me gusta hacer y voy a trabajar. Fíjate que allí en Eclesiastés, que este hombre escribe también, qué bueno que cambió y pudo escribir. Salomón dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y luego dice, versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Interesante, ¿eh? Que goce de eso que ha conseguido, porque lógicamente entre la faceta del trabajo está aquel padre que tiene que salir a la calle, trabajar, traer el sustento, ¿no es cierto?, y alimentar a esa familia que tiene. Entonces, como que es un poquito tedioso a veces, pero cuando se jubila, ¿qué hago ahora? Dice uno cuando está jubilado. Sí. No puedo seguir durmiendo toda la mañana y todo el día, pero nos hemos propuesto hacer algunas cosas y eso nos ha tenido bien, por lo menos. Claro, de hecho hay una encuesta, bueno, un estudio puntualmente. Me recuerdo haber leído de él hace mucho tiempo atrás, así que solamente lo voy a parafrasear, quizás no con tanta exactitud, pero decía que aquellos, en Estados Unidos estaba hecho este estudio, y decía que aquellos jubilados que dejaban obviamente de trabajar y no tomaban un trabajo así como de medio tiempo y se quedaban en casa sin hacer absolutamente nada, tenían poca expectativa de vida. De hecho, duraban mucho menos que aquellos que después de jubilados seguían trabajando en alguna forma de part-time o algún tiempo, ¿no? Así que me recuerdo de esa encuesta, o sea, más que encuesta, era un estudio que estaba hecho en Estados Unidos y en la gente que jubilaba puntualmente. Bueno, es bueno tomarlo en cuenta para quienes a lo mejor están entrando en esa época de activarse, porque activo se pasa mucho mejor aunque sea jubilado. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Un gusto haber acompañado este repaso de la lección. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en una siguiente oportunidad.